Ya, hay que considerar que esta grabación es de hoy día, martes 2 de noviembre. La voy a compartir después, más tarde el día, con el grupo del lunes. Lo importante es que también les compartí el enlace de invitados para que todos participen hoy día y poder primero recapitular las tres o cuatro articulaciones más importantes respecto del canino, partiendo por la articulación de la rodilla en adelante. Ya vamos a repasar la rodilla principalmente, columna vertebral y cabeza. Y enseguida vamos a comenzar con miología. ¿Ya? Entonces, en este primer bloque, para que ustedes se puedan ordenar en sus apuntes y puedan tomar un buen apunte, les adelanto que vamos a estudiar rodilla, tarso, articulaciones de la columna vertebral y cabeza. Esos cuatro micro temas, digamos, dentro de este primer bloque. Para cuando tomen apunte, después cuando estén escuchando, tomen apunte. Mire, entonces, con el grupo del día lunes habíamos quedado hasta la articulación coxofemoral. Esta articulación, estamos grabando, ¿no? Sí, está grabando. Esta articulación habíamos dicho que es una diartrosis, ¿se acuerdan? De tipo esferoidea, y se pueden realizar los cuatro movimientos angulares de manera secuencial, de manera ordenada. En general, se presentan un ligamento periférico de tipo capsular y completo. Es una cápsula completa. Secundariamente aparece de manera complementaria y anexa un ligamento interóseo, ¿cierto? Que nosotros llamamos ligamento redondo, ¿ya? Y un ligamento acetabular transverso que cierra la incisura, así, como se muestra acá en el esquema. A ver si me resulta. Ensayé todo el fin de semana para esto. Ahí está. Ahí voy a llorar. Estoy a punto de llorar. Ahí, ¿ven? Excelente. De color azul, ¿ven? Entonces, esos son los elementos anexos, los elementos centrales de la articulación, movimiento y su clasificación. Después, si seguimos avanzando un poquito más, vamos a borrar todo lo que aparece aquí. Es que está muy bueno esta nueva forma de presentar las herramientas. Está pensada en un tablet, por eso traje. Así que mira, vamos a ocupar color rojo en este caso. La articulación de la rodilla, ¿ya? Esta articulación de la rodilla, como ya deberían saber, de hecho la analizamos bastante cuando estudiamos el esqueleto, es una diartrosis, pero es una diartrosis compuesta. O sea, aquí se presentan varias relaciones anatómicas, ¿ya? Hola Maximiliano, ¿cómo estamos? ¿Se escucha bien? ¿O se escucha con eco? ¿Cómo se escucha? Buena, bien, Max. Entonces, cuando quieran preguntar, pregunten nomás, no se compliquen. Levantan la manito, alguna señal me dan. Esta articulación, la articulación de la rodilla, no sé cómo hacerlo para que se vea más grande. ¿Ustedes la ven bien? Sí. ¿Sí? Ya. En este caso, aquí nosotros observamos, por ejemplo, la vista que está acá a la derecha, en esta vista, ahí, nosotros podemos observar cómo articulan los cóndilos, ahí están los cóndilos del fémur, los dos cóndilos del fémur, ¿ya? Yo me oriento porque encima de cada cóndilo ahí veo los sesamoideos, ¿ven? Sesamoideos gastrocnemios, ¿ya? Y veo cómo articulan con los cóndilos de la tibia. Entonces, esa articulación femorotibial, esa articulación, es de tipo sinovial, bicondilar, porque hay dos cóndilos en cada uno de los elementos que articulan. Es una sinovial bicondilar y es de tipo condilar, o sea, mejor dicho, subtipo condilar. Permite movimientos de flexión y extensión. Los ligamentos importantes en esta relación que hay entre los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia, como ustedes pueden observar, ya lo voy a hacer lentamente, mira, por la superficie lateral, por todo el contorno lateral de la articulación, nosotros podemos observar ahí, lo pinté de color naranjo, ¿ven? Un ligamento colateral lateral, ¿se acuerdan? Que de hecho se inserta ahí en la fíbula. Y en la superficie medial o en el contorno medial
ahí aparece un ligamento colateral medial, que la verdad es que es bastante más grueso, más ancho y tiene dos capas. Es mucho más resistente. Eso a uno le permite deducir que esa región se lleva toda la tensión de la articulación, sobre todo cuando la rodilla está en extensión, ¿eh? Cuando está haciendo su efecto antigravitacional, ¿eh? En un salto, en una carrera, cuando la rodilla se extiende, el ligamento colateral medial es el que se lleva toda la tensión. ¿Ya? Hola Dani, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Eso, profe, es solo en el canino o en general? No, buena pregunta, buena pregunta. Acá me preguntó Claudio. Sí, Claudio está preguntando si esto que estamos explicando es solo del canino. ¿Ya? La respuesta es no. ¿Ya? Por eso me detuve y por eso lo estamos repasando. Este formato, esta configuración anatómica de la rodilla, curiosamente, después lo van a escuchar de nuevo cuando estudiemos anatomía del equino, anatomía del bovino, etc. En todas las especies vamos a encontrar el mismo formato. Por eso es tan importante que ustedes hagan hincapié aquí, se esfuercen y entiendan rápidamente de qué se trata. Entonces, la articulación de la rodilla es una diartrosis compuesta. Lo primero que observamos es esta articulación femorotibial, que es tipo sinovial, pero subtipo condilar, ¿cierto? Bicondilar. Permite flexión y extensión, y según los libros, leve movimiento de lateralidad. Pero eso va a variar, depende de la raza. Puede ser que en una raza grande yo observe cierto movimiento de lateralidad, pero en un chihuahua grave, sería extraño, digamos, poco frecuente. Además, de manera central también, dentro de los ligamentos importantes que hay en esta relación, como ya tenemos dos colaterales, la cápsula está dividida en una cápsula dorsal y en una cápsula plantar, que acá no la voy a representar porque va a quedar adelante, pero sí voy a representar la cápsula plantar, para que la vean. Solamente la plantar, mira. Y la cápsula se inserta, como ustedes podrían pensar, tiene una inserción proximal justo por encima de los cóndilos, ¿ya? Y una inserción distalmente a los cóndilos de la tibia. Ahí. O sea, una inserción proximal que está por encima de los cóndilos del fémur y una inserción distalmente a los cóndilos de la tibia. ¿Sí o no? Profe, está hablando de dijo que hay una cápsula dorsal y otra plantar. Sí. ¿Es la misma? No. ¿Pero con inserción? No, ahora estamos viendo solo la plantar en este esquema. ¿Ya? Por eso necesito que pregunten. Porque esto que voy a explicar es lo más complicado que hay. Yo no, a ustedes todavía no se lo voy a preguntar, en anatomía del canino no. Pero igual se lo voy a explicar. Y es muy probable que se queden con algún signo de interrogación de este porte. ¿Ya? Pero responsabilidad de ustedes también profundizar. Mira. En eso estoy, Max. Mira, en eso estoy. Mira, lo que está de verde, ustedes me van a decir, ¿qué podría representar este ligamento que estoy representando de color verde? ¿Qué es esto? Eso es la cápsula, ¿no? Eso es la cápsula. ¿Y es cápsula completa o incompleta? Esa es incompleta. Incompleta. Entonces se llama esto que está de color verde. Tendría que ser, disculpen que raye tanto esto, pero esto tendría que representar al ligamento capsular plantar, ¿cierto? O la cápsula plantar, como quieran decirlo, ¿ya? Respecto a la articulación de la rodilla. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se inserta? Y ahí es donde los quiero llevar, para que profundicen. Si ustedes observan, según los libros, esto se inserta en el fémur y en la tibia, ¿se fijan? Pero en la práctica, esto va más allá, es mucho más profundo, porque tiene una inserción súper potente, muy potente, en los dos colaterales. De hecho, lo vimos el otro día en el práctico, si uno corta con el bisturí uno de los dos colaterales, una disección, la cápsula se hace pebre, ¿cierto? Se destruye. ¿Ya? Entonces hay que considerar de que las cápsulas, cuando aparecen ligamentos colaterales, siempre son incompletas. Pero además, el ligamento colateral le sirve de anclaje, de inserción. Y además, de manera secundaria, esta cápsula en particular, se inserta también, toma una inserción bien potente, en los meniscos. Sobre todo en el menisco medial, en el canino. Porque las especies mayores en el menisco lateral. ¿Ya? Y ahí por eso los dejo planteadas para que no me pregunten por qué, porque ahí va a ser otra media hora. ¿Ya? ¿Ok? Investíguenlo. Porque curiosamente en el canino
la cápsula, las dos cápsulas, se contactan muy fuerte con los meniscos, pero con mayor amplitud con el menisco medial. De hecho, no es casualidad que el ligamento colateral medial sea más ancho y más grueso. Está todo relacionado. Ya, vamos a borrar acá nuevamente. Partimos de foja cero. Lo que se ve en este esquema, nuevamente, en la planta o la superficie plantar, ¿cierto? En el plano plantar, voy a marcar de color rojo ciertos ligamentos. Wow, ¿qué hice? Perdón. Me refiero a los ligamentos que son propios de los meniscos, ¿ya? Los ligamentos meniscales. Estos ligamentos, en total, en el canino, en esta especie, son 6 ligamentos meniscales. Entonces, ahí está. La brocha, color rojo. Ahí. Entonces aquí se ve, por ejemplo, para el menisco... primero vamos a marcar los meniscos, para que todos entiendan, de color amarillo. Este sería el menisco... ¿Cuál sería ese? Medial. Medial, muy bien. Y acá se ve un trocito del menisco lateral. Fíjese el contacto que toma con el ligamento colateral también. Ya, entonces de color rojo, ¿ven? Se ve ahí con la letra D de dedo, uno de los 2 ligamentos interóseos más importantes de la rodilla. Este proviene de la fosa intercondylar del fémur y se inserta muy cerca de la incisura poplitea de la tibia. Se llama ligamento cruzado caudal. Cruzado porque al mirar lateralmente la articulación se ven cruzados. Y siempre este ligamento, el ligamento colateral caudal, solo se ve por caudal al extender la rodilla. Se ve muy bien cuando yo extiendo la rodilla. Por lo tanto, si en el día de mañana, cuando estén en cuarto o quinto año, y un profesor les pide una ecografía del ligamento colateral caudal, la rodilla tiene que estar extendida. Es mucho más fácil. En cambio, si quieren observar el ligamento colateral craneal, tengo que explorar por el otro lado. Porque el ligamento colateral craneal, como la palabra lo dice, se inserta en la región intercondylar craneal. Y ahí la rodilla tiene que estar en flexión. ¿Ya? Pero la ecografía es por craneal. Acá estamos por caudal en este esquema. Es distinto. Ahora, de los dos, en el perro, el que con mayor frecuencia se corta es el craneal. Después vamos a ver por qué, porque ahí podríamos estar otra media hora hablando también. Pero eso básicamente tiene que ver con lo mismo que estábamos conversando recién, con la configuración de la cápsula y la configuración de los ligamentos colaterales. Finalmente aquí, desde el menisco lateral hacia el fémur, ahí se observa la rama femoral, ¿cierto?, de los ligamentos meniscales caudales para el menisco lateral. Eso es todo lo que se ve ahí. Después, si analizamos la imagen que está en el centro, ¿ya? Aquí observo la patela en ese punto. Ahí está la patela. Y como ustedes muy bien saben, se observa al interior de la tróclea, ¿cierto? En el surco troclear. Surco troclear. Me están llamando, un segundito. Ojalá que no nos pidan cambio de sala. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? De nuevo es un plan. Un plan. Ya, perdón, lapsus. Entonces, desde la tibia, específicamente de la tuberosidad tibial, ahí, hasta la patela, encontramos en todas las especies, ¿ya? En todas, de distintas formas, con distintas configuraciones, pero siempre aquí encontramos un ligamento. Como se inserta en la patela, este ligamento simplemente se va a llamar ligamento patelar. Ese. Entonces, es bien curioso, la patela, que articula con el fémur, con la tróclea, el fémur para ser específico, tiene un ligamento que lo fija a la tibia. Y eso tendría que llamarle la atención. ¿Ya? Y por otro lado, la patela está unida a los sesamoideos por un ligamento fémoro-patelar. La diferencia es que el ligamento patelar, este ligamento patelar,
es único, es uno solo. Ahí. En cambio, los ligamentos fémoro-patelares son dos. ¿Ah? Son dos. Y no sé por qué no me está pescando con el color, pero ahí está, ahora sí. Entonces, en ese caso, existe un ligamento fémoro-patelar lateral, que sería este. Lo voy a marcar de distinto color para que... Ahí sí. Y por la superficie medial existiría un ligamento fémoro-patelar medial. ¿Se acordaban de eso? Entonces, en resumen, la patela, más que memorizar, aquí hay que analizar esta situación, se une, gracias Camila, la patela está unida a la tibia y a los sesamoideos en el canino. Y eso implica que es muy poco probable que la patela se mueva de su posición, ¿ya? Del surco troclear. Además, uno es más ancho que el otro, eso tiene que ver con la configuración de la rodilla. Son ligamentos patelares un poquito más anchos, más gruesos, respecto a los ligamentos femoropatelares que son más delgaditos. Pero lo interesante es que esos ligamentos mantienen a la patela en el centro de la articulación y cada vez que existe una luxación patelar, o sea, cuando la patela se retire o pierda su centro, en el fondo, cuando la articulación se descompone y la patela se mueve hacia otro lugar, siempre va a implicar, uno puede deducir, que uno de estos tres ligamentos se cortó. O sea, un esguince. Grave. Porque la luxación patelar necesariamente implica corte de ligamento. De alguno de los tres que le estoy explicando. Entonces, la terapia, la alternativa terapéutica siempre es cirugía. Cuando la patela no está en su lugar. Ahí no sirve ningún fármaco. ¿Ya? Por si acaso. No hay utilidad de fármaco en ese sentido. ¿Sí? Ya. No hay problema. Ya. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, ya. ¿Qué se ve acá? ¿Quién se está insertando en la fíbula? Acá, acá. ¿Esto qué es? De color azul. Aquí alguien escribió, a ver. Ese mismo, Daniela, muy bien. Y la Valeria también. Bien, Max. Pero ojo, este es el colateral lateral, porque se está insertando en la fíbula. ¿Ya? Bien, Dani. Yo no les voy a preguntar inserciones, pero sí me gustaría, necesito que lo identifiquen en una foto, en una imagen. ¿Y cuál es la clave? La fíbula. ¿Ya? Si ven la inserción de la fíbula es porque el ligamento es colateral lateral. Si estamos en la superficie opuesta, el ligamento colateral medial. Adelante, adelante. ¿Ya? También se aprecian los meniscos. ¿Ven? Aquí se muestra en la imagen el surco extensor de la tibia. Ahí en este punto, ahí está el surco extensor. Y finalmente se explica, se edita la imagen acá, qué ocurre con la cápsula. Resulta que la cápsula no es una estructura globosa, ajustada al tamaño de la rodilla, sino que todo lo contrario, es una estructura que se expande, es muy grande. De hecho, la cápsula articular de la articulación de la rodilla es la cápsula más grande de todo el esqueleto. No hay ninguna otra cápsula que sea tan grande y tan compleja como esta cápsula. Por ahora, solo les voy a comentar que la cápsula, en su interior, forma tres sacos sinoviales. ¿Ya? Existe un saco sinovial que comunica el cóndilo del fémur con el cóndilo de la tibia. ¿Ya? Lo vamos a explicar dónde, acá. No está, sino solamente lo estoy explicando, Max. Ahora lo voy a explicar, mira, calma. Ahora lo voy a explicar, voy a borrar esto y voy a compartir ¿cómo se llama? La pizarra en blanco. Aquí lo vamos a explicar, mira. Solo estaba explicándolo con palabras. Entonces, con harta imaginación, por favor. Sin reírse de los dibujos del profesor.
ahí está el cóndilo, aquí vamos a aplicar los cóndilos del fémur, y abajo van a estar los cóndilos de la tibia. ¿Ya? Esto tendría que ser, sí o sí, una vista caudal, ¿ya? La rodilla vista por caudal, ¿sí o no? Ya. Y para complementar, aquí vamos a instalar aquí la fíbula, una fíbula. Entonces esto sería fémur, esto sería tibia, fíbula. ¿Ya? Están feos los dibujos, pero se entiende. Entonces, lo que yo estoy diciendo, y ahora nos vamos a olvidar de los colaterales. Vamos a ver ahora qué pasa dentro del colateral, o sea, mucho más adentro. La cápsula sinovial, ¿se acuerdan? Está conformada en su interior por una membrana sinovial. ¿Sí? Esta membrana sinovial... me faltaron los meniscos. Aquí tendríamos un menisco medial y acá estaría el menisco lateral para la izquierda. Bueno, lo interesante es que la membrana sinovial, ¿cuál? Perdón. A lo mejor me equivoqué, sorry, perdón. A ver, este sería el menisco lateral, este. Porque está la fíbula abajo, ¿ven? Y este de acá, este sería el menisco medial. Lo vamos a bautizar como menisco medial, MM. Y a este lado, menisco lateral. Una cosa así. ¿Eh? ¿Todos entienden la imagen? Claro, la fíbula siempre está lateral, Danielita, siempre. No importa si es derecha o izquierda, como la estemos mirando, siempre la fíbula es lateral. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y ahí, la verdad es que ayuda bastante a ordenarse, porque si no, cuando no está la fíbula, la situación es caos, se enreda uno. En nuestro punto de referencia. ¿Ya? Mira, voy a leer el... Ok, ¿se entiende? Ya. Ya que ahora viene el tema complicado, mira. Entonces les pido paciencia. Ahora, hablando solamente de la membrana sinovial, ojo, membrana sinovial, que como ustedes saben es el estrato profundo o interno de la cápsula, ¿se acuerdan? Ya. La membrana sinovial hace esto, mira, hace lo siguiente. Aquí y acá, aquí y acá. Y al otro lado hace lo mismo. Ahí, acá, ahí y acá. Entonces se forma un saco sinovial lateral y un saco sinovial medial. ¿Y quién queda en el centro del saco? ¿Quién queda justo como en la mitad del saco? Los meniscos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Bien, claro, bien. Los meniscos. Entonces los meniscos, fíjense, tienen un montón de funciones. Los meniscos sirven para la inserción de ¿quién? Acomodar la forma de la tibia con la del fémur. Claro, pero ahora estamos hablando de los sacos sinoviales. Entonces, por un lado dijimos que los meniscos sirven de inserción para la cápsula, para los colaterales, y ahora sirven de inserción para los sacos sinoviales. ¿Ya? ¿Está bien, Claudio? ¿Estamos? No se olviden. ¿Por qué? Porque después cuando estén en cuarto, quinto año y tengan que ver una ecografía, por ejemplo, rodilla, siempre los cirujanos, los clínicos, les van a decir, oye, hay un espacio aquí, lo voy a pintar de color amarillo. Este espacio que está aquí por encima del menisco medial, este espacio, tiene un diámetro, una altura y una longitud específica, que no puede cambiar. Si ese espacio cambia, es porque algo está pasando con el menisco. Si el saco sinovial se desprende del menisco, ¿ya? Deja de estar lubricado el menisco. O sea, si hay una destrucción de la membrana sinovial, los sinoviocitos se mueren, ya no trabajan más. Y con el tiempo el menisco se fisura, ¿cierto? Se dilata y se rompe. Entonces la utilidad del menisco depende directamente de la vida útil de la membrana sinovial. Porque como ya más de algunos se lo debe estar imaginando, el menisco siempre está bañado en líquido sinovial. No está en un saco vacío de aire, no, todo lo contrario. Y por debajo del menisco medial también tengo otro espacio. ¿Se fijan? Acá ocurre lo mismo. Hay un espacio por encima y otro por encima. Y en ese espacio, ¿qué es lo que debería existir? Líquido sinovial. Bien, Claudio. Líquido sinovial. ¿Ya?
Es un poquito complejo, pero cuando estemos en Anatomía 2, si Dios quiere, el próximo semestre, esto lo vamos a revisar con una ecografía y ahí no se les va a olvidar más. ¿Ya? Ahora, solamente me menciono ahora porque esta anatomía general se los explico, se los cuento. Eso que está de amarillo, Max, no me quedó muy bueno el esquema, pero este espacio que está entre el menisco, entre hueso y menisco, ¿ya? Eso. Mira, lo voy a marcar con una flecha. Pero el mensaje es el siguiente, el mensaje es el siguiente. Porque resulta que uno siempre habla de saco sinovial. Saco sinovial, mira, lo voy a marcar con un color rojo. No, pues sí, ya está marcado. Este sería el saco sinovial medial y este el lateral, ¿cierto? Pero en el fondo, cada saco tiene dos subcompartimentos. ¿Entienden? Por eso después que en ecografía, en imágenes, les van a decir que hay 4 compartimentos distribuidos en 2 sacos sinoviales. Y ahí es donde queda el codo. Si no lo saben, anatómicamente se van a perder. ¿Ya? Estos dos son los dos primeros que les acabo de explicar. El tercer saco sinovial está ubicado entre la patela y el surco troqueal. Y eso es todo. Y lo más interesante de todo es que los 3 sacos están comunicados. Entonces, si el doctor o la doctora en el futuro tiene que hacer un tratamiento o administrar un fármaco o un precursor metabólico, etc., al interior del espacio intraarticular, solo basta con una inyección. Porque todos los espacios están comunicados al interior de la rodilla. Eso es más fácil de demostrarlo que verlo, porque se demuestra con colorantes o con alguna resina en un paciente cadáver. Ahí se puede comprobar. ¿Ya? No es necesario 3 inyecciones de rodilla en el caso de un perro, por si acaso, que eso ya es maltrato animal. Basta con una, porque todos los espacios intraarticulares están comunicados. ¿Ya? Ya. Entre patela y surco troqueal, Sofi, el tercero. ¿Se escuchó bien? El tercer saco sinovial. ¿Ya? Y por último, vamos a volver acá al... No me deja... Voy a borrar primero. Voy a volver al archivo que estábamos revisando. Artoganes, aquí. Ya, y esto que les voy a comentar, tampoco se los voy a preguntar por ahora, pero sí el próximo semestre cuando estudiemos Anatomía 2. Esto es solo para mayores. Escuchen solamente. La cápsula, a través del estrato fibroso, ahora forma estas estructuras como expansiones de cápsula que se llaman recesos. Lo voy a escribir en el chat. Así se llaman, recesos. La cápsula articular de la rodilla forma 3 recesos a través de la cápsula articular dorsal. 3. Primero, el más grande, es el receso suprapatelar, que los voy a marcar acá, de color azul. Este es el receso suprapatelar. ¿Ven? Después está el receso extensor, que se mete al interior del surco extensor. Y más atrás, el receso popliteo, que tiene 2 partes. Son verdaderos almohadillas o cojinetes, ¿ya?, que se interponen entre el tendón, ¿ya?, y la cápsula. Son expansiones. ¿Ya? Después vamos a explicar de qué tendones, de qué músculos, ¿ya?, y de dónde proviene. En Anatomía 2 se los voy a explicar. Por ahora, con esto cerramos la rodilla, con esto terminamos. ¿Ya? ¿De qué estructura está? Hay uno que está... Ligamento y saco. Claro, hay uno que está, por ejemplo, acá cubriendo la patela y forma el receso suprapatelar, ¿ya? Hay otro que está al interior del surco extensor, que se interpone entre el tendón extensor y el hueso, ¿te fijas? Evita que el tendón roce con el esqueleto. Es como una especie de bursa, pero mejor que una bursa. Es más sofisticado que una bursa. Y es tanto que incluso no solamente está debajo del tendón, sino que además lo rodea. Es bien interesante el receso.
Y el tercero es el popliteo, que está protegiendo los tendones flexores que van por detrás. ¿Ya? Entonces, resumen, para cerrar, la cápsula articular de la rodilla, igual que todas las cápsulas, tiene dos estratos. ¿Ya? Estrato fibroso y estrato sinovial. El estrato sinovial forma tres bolsas sinoviales que están interconectadas entre sí. El estrato fibroso forma tres recesos para proteger a los tendones que pasan en la región. ¿Ok? Esto último que acabo de explicar es como lo que generalmente complica un poco el estudio de la rodilla. Por eso es que yo les hago hincapié y les digo, o sea, la cápsula articular en la rodilla es lo más complejo que hay en todo el esqueleto. Yo mientras tanto, les voy a subir un artículo, un paper, que está en español, así que todos lo van a leer. No es materia para la prueba, no es para esta prueba, sino que es complemento solamente. Para que el próximo semestre lleguen y no lleguen tan asustados, lleguen con argumentos y profundicen. Al que le interese, ¿no? Si es que no le interesa, no hay obligación, ¿no? Por si acaso. Ahí está la rodilla de nuevo, ¿ven? Con el color, perdón, con el número 4, ahí está el ligamento patelar, ¿cierto? Visto desde caudal, o desde plantar, mejor dicho. Ahí está la patela. Ah, pero mejor voy a utilizar flechitas. Estas flechitas. Ahí está la patela, ¿ven? El 4 nos muestra el ligamento patelar. Ese. Los meniscos, ¿se fijan? Ahí están los meniscos, nuevamente. ¿Acaso es el menisco? Ahí. Este sería el menisco medial y al otro lado el menisco lateral. Y ahí nos vamos a detener finalmente un segundo. Los meniscos, cada uno tiene sus propios ligamentos. Principalmente están unidos a la tibia, más que al fémur. El menisco, si usted lo mira hacia craneal, ahí observamos un ligamento meniscal craneal para cada uno, ¿ya? Cada uno tiene un ligamento meniscal craneal, ¿ya? Y hacia caudal, la misma situación. Cada uno tiene su ligamento meniscal caudal, que lo fija la tibia. Perdón. Lo distinto en el caso del canino es que hacia craneal, los dos meniscos están conectados por un ligamento transverso intermeniscal, ese. Está de color gris, que ahí lo acabo de marcar. Ligamento transverso intermeniscal, que solo existe en el canino. Eso es lo distinto. ¿Ya? Y en los mamíferos, particularmente en los mamíferos, el menisco lateral no solamente está unido a la tibia, sino que ahí presenta una rama femoral que está unido al fémur. O sea, solamente el menisco lateral, hacia caudal, o hacia plantar, mejor dicho, presenta dos ligamentos caudales. El ligamento meniscal tibial y el ligamento meniscal femoral. ¿Ya? Eso es lo que estoy mostrando aquí en esta imagen. Ahí. Si alguien no entendió, levanta la manito o pregunta. ¿Cuál es el que tiene los dos ligamentos? El medial. El lateral. El lateral. Entonces, si tuviéramos que sumar, en total, el menisco lateral presenta 3 ligamentos. En cambio, el menisco medial solo presenta 2. Entonces ahí tengo 5. ¿Cuál sería el sexto? El transverso, bien Carola. El ligamento transverso. ¿Todos entendieron? ¿Los que están online? ¿O alguien se me perdió? Acá está con el número 14 en el esquema. ¿Ya? Lo voy a marcar acá. Mira ahí. Paciencia. Paciencia, paciencia. Ahí. No sé qué color es ese. Es como azul. Ese, ahí. Ese es el ligamento transverso.
intermeniscal. Claro, que yo lo pinté de color gris. Ese sería el ligamento transverso. No confundir con los ligamentos meniscales craneales. Porque cada menisco por separado presenta ahí está con el número 9, ¿se fijan? Ese sería el ligamento meniscal craneal para el menisco medial. Y por otro lado hay un ligamento meniscal craneal que no aparece acá en el dibujo para el menisco lateral, pero existe. Finalmente los ligamentos cruzados. Ligamentos cruzados. El cruzado caudal, que como ya les expliqué, que aquí aparece con el número 10, ese. El ligamento cruzado caudal solo se ve por caudal, al extender la rodilla. El ligamento cruzado craneal, que acá en el esquema aparece con el número 13, ese solamente se ve por craneal y en flexión, con la rodilla en flexión. Ahí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿También? ¿Hasta qué hora tenemos clase? Ah, estamos bien, 11:30, ¿sí? Excelente, excelente. Ya. Veamos que viene enseguida. Tarso. Ya. Un segundito, un segundito. Regálame un minuto, un minuto. Un minuto, ¿eh? Paciencia. No se asusten, con calma. No, no quiero sacar esto. No, no me deja. Aquí puedo buscar. Un segundito, ¿eh? Un segundito. Debería ser, ¿no? A ver. This is Dr. Andrew Jones. In this edition of the... No, no era este. Este acá. Entonces era en español. Yo soñé que estaba en inglés. Pero... No era acá. Sí. Ahí está, ahí lo encontré. Aquí, ya, aquí lo encontré, ahí estamos. Se cargará. Chao. Mientras tanto, ahí. Y ahora sí vamos a compartir.
¿Cómo lo hago acá? No, quiero compartir pantalla. Ahí. Ahí estamos. Ya. ¿Cómo escuchan? ¿Se escucha bien? ¿A los que están online? ¿Sí? ¿Y esto? Esto no. Esto nada que ver. No, y acá. Ya, aquí hay un video. Lo pueden buscar así, como está escrito ahí, para que lo vean en su casa, después tranquilamente. Canine Cranial Crusade Rupture. ¿No? Rupture. ¿Ya? Esto se ve así, algo así. No importa si no escuchan lo... ahí está la articulación. Ahí está la articulación de la rodilla, ¿ven? Ahí está el ligamento patelar, ¿cierto? Y aquí arriba, esto de aquí, ¿cuál será? Fémoro-patelar. Fémoro-patelar, ¿será lateral o medial este? Lateral. Fémoro-patelar lateral. Así se llama el ligamento. Ahí está la fíbula. Y este menisco sería el menisco lateral. Ya. Ahí está el fémur. Ahí está la tibia. Sesamoideo gastrocnemio lateral. El menisco lateral. Entonces se explica que dentro, ahí está el ligamento, mira, que uno de las estructuras que participan en la conexión del fémur con la tibia es el ligamento cruzado craneal, que ahí se destaca, mira, ahí brilla, ¿ven? Ahí, en ese punto, ¿ya? Que está ubicado al interior entre los meniscos. Y acá, va muy rápido. Después se destaca el menisco medial, que está muy cerca del ligamento cruzado caudal. Este sería el ligamento cruzado caudal. ¿Se fijan? Entonces la diferencia es que el ligamento cruzado caudal se inserta caudalmente en la tibia, muy cerca de la incisura poplitea, ¿ya? En cambio el ligamento cruzado craneal va hacia craneal, al área intercondilar craneal. ¿Va? No lo vi, no. Dejémoslo ahí, porque eso lo voy a explicar de nuevo. Ahí arriba se indica dónde está la patela. ¿Ya? La importancia respecto de los músculos y de los tendones que están en esta región y de los ligamentos cruzados. En flexión, cuando está la articulación en flexión, ahí está el ligamento cruzado craneal. Ahí está. Ahí sí. Esa imagen está muy buena. ¿Cuál será entonces la función del ligamento cruzado craneal? Fija la rodilla. ¿En qué movimiento? ¿En flexión o extensión? En flexión. En flexión. Evita la sobreflexión o la hiperflexión, como quieran llamarla. ¿Ya? Le da un límite. Hasta aquí nomás te flecta. Después no hay más flexión. Entonces, ¿cómo se corta el ligamento cruzado craneal? Es como hizo Claudio. Eso mismo. Así se corta. ¿Entienden? ¿Ya? Ya. Ahora entendemos, ¿cierto? Ya, ahí sí, muy bien, Claudio. Después, disculpen, después les explico. A los que están online se perdieron acá la explicación. Sorry. ¿Ya? Ahí, ahora está la rodilla en extensión, por lo tanto aquí ahora va a aparecer el ligamento cruzado caudal. Ahí. Con una inserción súper fuerte, muy cerca de la incisura. Ahí está. Esto está en colores ahora, miren. Y ahí se ven cruzados, ahí realmente se ven cruzados. Mira, ahí, ¿ven? Y ahí está el movimiento. El que está de color verde es el cruzado caudal, de color azul es el cruzado craneal. Por esa apariencia, por eso se llaman cruzados. Pero en definitiva, siempre el ligamento cruzado craneal es más lateral respecto del cruzado caudal. O sea, está más cerca del menisco lateral. Y viceversa. El ligamento cruzado caudal está más cerca del menisco medial.
ahí se cortó el ligamento cruzado craneal, ¿ven? Que es lo más típico en el canino. Es más frecuente, no es que no ocurra lo otro, pero lo más frecuente es que se corte el ligamento cruzado craneal. ¿Ya? Entonces cuando el movimiento hacia adelante respecto a la tibia cambia, ¿ya? Porque lo que uno espera es que la tibia se mueva un poco, pero si se mueve así, es porque el ligamento cruzado está cortado. ¿Ya? Si lo muevo, igual que como un cajón, cuando yo saco un cajón de un velador, de una coma, si el movimiento ocurre, es porque hay ruptura del ligamento cruzado. De hecho, se llama la prueba de cajón, el examen que se realiza. ¿Ya? Ahí está el menisco. Una vez que se corta el ligamento cruzado, el menisco empieza a sufrir daño y pierde su estabilidad también. ¿Ya? Cuando se corta el ligamento cruzado caudal, comienzan las meniscopatías del menisco lateral. Ahí está el test de compresión, etc. Después ven el video, incluso al final se ven las cirugías, se ve cómo se operan, tipos de cirugía, materiales quirúrgicos, etc. Pero ahí está la prueba de cajón, ¿ven? Si yo muevo hacia adelante la tibia, de esa forma, ahí es porque hay ruptura del ligamento. Con la mano derecha sostengo la rodilla y la patela, pero si hay movimiento de la tibia hacia craneal, es porque hay ruptura del ligamento. Ya. Vamos a terminar con este video. Después lo ven ustedes tranquilamente en su casa. Se compran una papa frita, no sé, ahí ven, palomitas, y lo comparten con toda la familia. Vamos a hacer ahí, actual. Sorry. Aquí, acá, terminamos de compartir. Ya. ¿Vieron las imágenes? Ahí está, gracias Daniela. ¿Vieron el video, no? A los que están online, ¿vieron el video, no? Lo que acabo de explicar, ¿se alcanzó a ver al compartir archivos? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Espero que les haya servido la explicación, básicamente. Dos cosas son simplemente saber por qué se llaman ligamentos cruzados, ¿ya? Y qué función tiene cada uno. Eso me interesa mucho que lo entiendan. ¿Ya? Yo ya me di cuenta que entendieron dónde están, dónde se ubican, etc. Ahora, esto es como de perogrullo, pero lo voy a decir igual. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay a cada lado de los ligamentos cruzados? Si lo hiciéramos chiquitito, muy chiquitito, si cada uno de ustedes me diera 1 milímetro y entramos a la rodilla del canino. Bien, Claudio, te pasaste. Muy bien. Los ligamentos cruzados se quedan ubicados justo en el centro. En el centro, hablando, longitudinalmente hablando, en el centro quedan interpuestos entre los dos sacos sinoviales. Eso significa que ninguno de los ligamentos cruzados nunca jamás va a estar bañado en líquido sinovial. Por lo tanto, lo que voy a decir puede ser fuerte, chocante, incluso puede generar pánico. Los ligamentos cruzados son extracapsulares. Ya, acá me están mirando con cara de signo de interrogación. ¿Ya? ¿Ya? No están incluidos al interior del espacio interarticular. Ahora, entre nosotros ya sabemos, sí, efectivamente están adentro, digamos, pero de alguna forma la cápsula los deja fuera, ¿no? El mismo concepto que analizamos cuando estudiamos el ligamento redondo, en la articulación coxofemoral. Nunca el ligamento redondo queda bañado en líquido sinovial, porque lo rodea una membrana sinovial interna, ¿se acuerdan? Acá pasa algo muy semejante. Los ligamentos cruzados son interóseos, etcétera, pero no están incorporados al interior del espacio interarticular. Las membranas sinoviales lo dejan fuera. No están bañados en líquido. Eso es lo importante ahora. ¿Ya? Y como lo dedujo el Claudio, quedan ubicados en el centro de la articulación. A ambos lados hay sacos sinoviales. Ya, finalmente vamos a seguir avanzando. Comparto archivo. Ahí. Acá. Ya estaba pensando este gallo. Articulación del tarso. ¿Ya?
La articulación del tarso se caracteriza por, perdón, si quieren preguntar algo, oye, pues si alguien no puede hablar por micrófono, lo escribe en el chat. ¿Ya? No se compliquen, ni un problema. La articulación del tarso es bien simple. ¿Ya? Claramente una diartrosis totalmente sinovial, y viene a ser como el análogo del miembro torácico. Ahora estamos en el miembro pelviano. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de articulación es esta? ¿Ah? No, tipo. Sinovial o diartrosis. ¿Y qué subtipo es? Depende. Depende porque hay varios niveles. Si hablamos de articulación tarso-crural, ¿ya? Ahí sí ocurre lo que dice su compañera atrás, ¿cierto? Daniela, ¿no es cierto? Maca, como dice Macarena. El primer rango, o la primera fila, o sea, la articulación tibio-crural, perdón, tarso-crural, la articulación entre el tarso y la tibia, eso es troclear. Porque acuérdense que el talo ahí nos está mostrando, de hecho ahí se ve la tróclea del talo. Un color, cualquier color, da lo mismo, ahí. Ahí se ven los labios trocleares de la tróclea del talo, ahí los marqué de color azul. Los dos labios trocleares que articulan con la cóclea de la tibia. O sea, articulación tarso-crural. Y efectivamente, como dice su compañera, la Macarena, el subtipo de esta articulación es troclear. Por lo tanto, puede ejecutar flexión y extensión. Ya, el resto de las articulaciones se clasifican de distintos modos, pero todas tienden a ser subtipos artroides. Más bien articulaciones planas, bastante irregulares y con pobre movimiento de deslizamiento, básicamente. ¿Ya? La articulación intertarsal proximal, intertarsal distal y sobre todo la articulación tarso-metatarsiana, ahí, artroides, principalmente. En este tipo de articulaciones podemos observar un ligamento colateral lateral por lateral, digamos, que va desde el maleolo fibular hasta el quinto metatarsiano. Ese sería el ligamento colateral lateral largo. El ligamento colateral lateral corto está descompuesto ahí, presenta de la fíbula al calcáneo un ligamento fíbulo-calcáneo. ¿Ya? Tiene dos partes, fíbulo-calcáneo. Por medial estaría el ligamento colateral medial largo, que va desde la tibia hasta el cuarto, y principalmente el cuarto y el quinto metatarsiano, cuando existe, cuarto y quinto metatarsiano. Perdón, medial, estamos por medial, el primero y segundo, ¿no? Medialmente. ¿Se entendió? Y ese se llama ligamento colateral medial largo. El problema que existe acá es que existe un ligamento colateral medial corto que está descompuesto en tres partes. Y aquí es donde hay que tener ojo. Solamente la voy a marcar acá. Ahí, acá y este de acá. La primera parte se llama ligamento tibio-talar. El ligamento tibio-talar, ese. Que va desde el maleolo tibial hasta el talo. ¿Ya? La segunda parte nos muestra el ligamento tibio-calcáneo. Ahí, ese. Desde la tibia al calcáneo. Voy a borrar todas las rayas que hay porque a lo mejor no se va a ver. Lo voy a dejar sin líneas. Solamente con flechas. Ahí. Entonces les voy a mostrar el ligamento tibio-calcáneo. Ese. Y por otro lado el ligamento tibio-talar. Con otro color. Morado. Ahí sí. Ese. ¿Se entiende? ¿Los ven ahí o no? Con esos dos es suficiente. No se estresen. Con eso es suficiente. Pero el tercero sería el calcáneo metatarsiano, que acá aparece en el número 4. Ahí. Esos tres son las partes o los componentes del ligamento colateral medial corto. Se llama corto, pero la verdad es que es bastante complejo. Tiene varias partes. ¿Ok?
Finalmente, hay un ligamento talocentral, ahí con el número 6, ¿ya? Y por la imagen lateral, con el número 4, el ligamento dorsal del tarso. Punto. Eso respecto de todo el conjunto de ligamentos periféricos. ¿Cuál es el 6, profesor? El 6, talocentral, porque va desde el talo al tarso central. Entonces el ligamento talocentral, así se conoce. Por dorsal encontramos una cápsula dorsal que cubre toda esta articulación, ¿eh? Una cápsula dorsal, y por plantar una cápsula plantar. Entonces no se olviden que esta es una articulación, es una sinovial o diartrosis, compuesta por lo demás, presenta subtipos, depende del nivel donde estemos, porque al igual que en el carpo, acá hay distintos niveles, ¿ya? Tarso crural, intertarsiana proximal, intertarsiana distal, tarso metatarsiana. Hay ligamentos colaterales, cápsula dorsal, cápsula plantar, ¿ya? Ahora, anexo, complementariamente, por plantar, aparece el ligamento tarsal plantar recto, que tiene dos partes, ¿ya? Simplemente lo voy a marcar, no se urjan por las partes, después lo vamos a estudiar, pero lo voy a marcar de color naranjo ahí. Este es una parte, y acá hay otra parte. Esa parte de acá. Tarsal plantar recto. Basta con que lo identifiquen como ligamento tarsal plantar. Punto. ¿Por qué se los menciono? Porque a partir de este ligamento, de ese ligamento, después se origina hacia distal, se origina el músculo interóseo, que se introduce entre los metatarsianos. ¿Ya? Los metatarsianos, al igual que en la mano, como los metacarpos, presentan ligamentos interóseos entre ellos, del primero al quinto, o del segundo al quinto, ¿ya? Ligamentos por dorsales y ligamentos plantares. Es la misma configuración, no vamos a estudiar el resto del pie porque es la misma configuración. ¿Ya? Hay ligamentos colaterales, dorsales, etc. ¿Qué hora es? Las 12. Ah, ya. ¿Nos quedan 20 minutos? ¿Y qué le ha pasado a la Carola? Ah, ya. Me asusté. Sorry. Así. Entonces, ahí está el tarso. Ya. Ok. En la cabeza, respecto a la cabeza ahora, articulaciones de la cabeza, destacábamos la presencia del ligamento orbital. Ahí. El ligamento orbital, que como ustedes muy bien saben, cierra el espacio o la abertura caudal de la órbita. ¿Se acuerdan que el seno orbital está abierto caudalmente? No tiene no hay un cierre específico. Lo único que cierra ese espacio es el ligamento orbital o ligamento orbitario, como quieran decirlo. Se puede decir de las dos formas. Después hablamos de la articulación temporomandibular, en segundo lugar. Articulación temporomandibular, ATM. Como una forma de abreviar, simplemente. Articulación temporomandibular, que en el fondo nos muestra las superficies que articulan, en este caso, serían el temporal, a través de la fosa mandibular del temporal, y por otro lado, el cóndilo de la mandíbula. Y entre ellos, entre el cóndilo, que está ahí, ¿ya? y la fosa mandibular, entre ellos, lo único que se interpone es el disco, muy bien. Es un disco articular, y lo vamos a dibujar acá de color amarillo, en esta zona, ahí. Finalmente, la unión la concreta una cápsula articular completa, que rodea la articulación. Es el principal mecanismo de unión, una cápsula completa, que lo voy a marcar acá. Uy. Ahí. Acá. Entonces todo este espacio está cerrado por una cápsula.
que se inserta dorsalmente acá en el temporal y ventralmente en la mandíbula. La verdad es que la inserción es bien amplia y rodea la articulación completamente. ¿Ya? Y de manera anexa, de manera complementaria, aparece un ligamento lateral, se llama ligamento lateral temporomandibular. Pero eso es externo, es extracapsular. Está por fuera, extracapsularmente. ¿Ya? Es una articulación, es una diartrosis simple de subtipo condilar. Eso es todo. ¿Ya? El detalle, la observación, es que aquí no existe flexión y extensión. Lo que podemos observar son dos movimientos. Podemos observar el descenso de la mandíbula o la depresión de mandíbula, que es lo mismo, cuando la mandíbula baja, o podemos observar el ascenso de la mandíbula. ¿Ya? Y esos dos movimientos, y también movimiento de lateralidad hacia los lados, como cuando uno come un chicle, ¿eh? ¿Sí? Lateralidad. Todos esos movimientos dependen de la articulación temporomandibular que estamos definiendo ahora, porque la definimos en la clase pasada, pero por eso es importante profundizarlo, para que no se olviden. Por lo tanto, la articulación claramente facilita el movimiento de la mandíbula. No la frena, digamos, todo lo contrario. No vaya a aparecer una pregunta respecto a ese tema. Entonces, esta la tienes que clasificar bien y saber cómo funciona. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que limita cuánto abre la mandíbula? Los músculos. Los músculos. Claro, hay músculos que podrían controlar como antagonistas respecto al movimiento, pero los ligamentos y las articulaciones facilitan el movimiento bastante. ¿Ya? En este caso. Respecto ahora a los ligamentos de la columna vertebral, ¿ya? Se muestra, en particular se muestra, miren, fíjense que desde el sacro, por encima de los procesos espinosos, hasta T1, aproximadamente hasta ahí, encontramos el ligamento supraespinoso. ¿Ya? El ligamento supraespinoso. Lo voy a escribir en el chat. Ya. Supraespinoso. Ligamento supraespinoso. Que a partir de T1 pasa a llamarse nucal. Muy bien. ¿Y de qué color es? Amarillo. Amarillo. ¿Por qué no me resulta el color? Ahí, aquí, ahí. Ligamento. Que se inserta, como ustedes observan, en el axis. ¿Eh? En el axis. Y esa es pregunta segura. O sea, desde T1 hasta el axis. Es un cordón simplemente, una estructura funicular. Ligamento nucal. ¿Y el supraespinoso hasta dónde llega? Desde el sacro hasta T1. Desde el sacro. Y siempre por encima de los procesos espinosos. Se inserta en las tuberosidades supraespinosas de cada proceso espinoso. ¿Ven? También, mira, ahora cambia la visión. ¿Eh? Este es un corte mediano. Una imagen, un plano medio sagital en el fondo. Un corte medio sagital. Y aquí podemos observar de nuevo, si nos vamos hacia dorsal, nuevamente aquí aparece el ligamento supraespinoso, con el número 1, en este corte. Entre los procesos espinosos, este espacio lo cierran el ligamento interespinoso. Aquí, el ligamento interespinoso. Y cuando nos vamos acercando al arco vertebral, el espacio que está entre arco y arco, todo este espacio, lo cierra el ligamento interarcual, que es de color amarillo. ¿Ya? O ligamento flavum.
como aparece ahí, con este nombre, flavum, como es amarillo, o sea, es elástico, por eso se puede llamar de esa forma. ¿Ya? O interarcual, ahora se llama así, ¿sí? En el espacio interespinoso. Aquí. Esto sería. Eso. Este sería el ligamento con el número 2, interespinoso. Significa que se inserta en el borde caudal de un proceso espinoso hacia el borde craneal del proceso espinoso que está antes, a la vértebra que le antecede en el fondo. Va de proceso espinoso a proceso espinoso. Eso es lo que se muestra aquí. Dale no. ¿Ya? En cambio, el ligamento interarcual cierra el espacio entre los arcos vertebrales, de arco a arco. ¿Ya? Finalmente, respecto... sorry. Estaba apurando mucho. Finalmente, en el piso del canal vertebral, a través del piso, aquí nosotros podemos observar la presencia del ligamento longitudinal dorsal. Ahí. Es un ligamento bastante largo, se inicia en el sacro, y termina en el atlas. Siempre se arrastra por el piso del canal vertebral. De hecho, por encima de él va transitando la médula espinal. ¿Sí? Se llama ligamento longitudinal dorsal, como está escrito aquí, con el número 4. Ahí. Ligamento longitudinal dorsal. Y por ventral, respecto de los cuerpos vertebrales, acá abajo, encontraríamos el ligamento longitudinal ventral. Por acá. Ahí. Aquí. Acá. Acá. Ahí. Daniela, el ligamento longitudinal dorsal, acá, donde estamos explicando, mira, ahí. Acá, sería este. Es dorsal porque va dorsal a los cuerpos vertebrales. Ese, ¿ya? En cambio, el ligamento longitudinal ventral se llama así porque va ventral a los cuerpos vertebrales. ¿Ya? Esos dos ligamentos tienen dos funciones. Primero, mejora la cohesión entre las vértebras, la unión entre las vértebras. Y por otro lado, mantienen al disco intervertebral, lo mantienen estable en su sitio. Lo vamos a marcar de color azul, al disco. Aquí estaría el disco, ahí. De hecho, hizo el núcleo pulposo, ¿se fijan? Disco. Entonces, los ligamentos longitudinales tienen dos funciones. Mejora la unión entre las vértebras, la cohesión intervertebral, y en segundo lugar, mantienen al disco intervertebral en su lugar. ¿Cómo se llama cuando se corta un ligamento? Bien, Claudio, esguince. Esguince. ¿Ya? Es decir, no existe E15, se llama esguince. Entonces, ¿en qué momento de la vida de un animal, de un canino, o de un ser humano, o de un bovino, o lo que sea, el disco intervertebral se puede salir de su lugar? Una luxación del ligamento longitudinal. Cuando hay un esguince del ligamento longitudinal, cualquiera de los dos, ¿ya? Ligamento longitudinal dorsal o ventral. Cuando existe un esguince de cualquiera de los dos ligamentos, el disco sale de su lugar. ¿Ya? O sea, se produce una herniación del disco. Una herniación. Claro, Daniela. Eso mismo. Mira la pregunta de la Dani. Buena pregunta, Daniela. Mira, dice, entonces el ligamento no se me había ocurrido preguntarlo de esa forma. Si no, vamos a preguntar en la prueba. Dice, y el ligamento longitudinal dorsal.
¿Está dentro del foramen vertebral? Claro, claro que está dentro. Por eso les dije yo que está incluido en el piso del canal vertebral. Dicho más simple, como dice su compañera acá, en el fondo está dentro del foramen vertebral, pero abajo, ¿cierto? Ventralmente al foramen, en el piso del canal, en el fondo, respecto al ligamento longitudinal dorsal. Buena la... Gracias, Dani. Sí, claro. Claro, pues solo el dorsal. Porque aquí, de hecho, ella especifica que es el longitudinal dorsal. En cambio, el ligamento longitudinal ventral queda fuera del foramen vertebral, no está incluido al interior del foramen, menos al interior del canal, porque está por debajo de los cuerpos. Ahora, la principal diferencia es que el ligamento longitudinal ventral es más cortito, es corto. Se inicia en el sacro y termina en T7, T5, con suerte. ¿Ya? No alcanza a llegar a la cabeza, digamos. Termina en T5, T7, en ese rango. Después lo voy a confirmar porque no me acuerdo. Estoy con una laguna mental. Pero por ahora no tiene mucha importancia. Después en anatomía comparada, ahí vamos a especificar los sitios de inserción de este ligamento. Si alguien me ayuda después de la próxima clase, me acuerda. Se lo agradecería. Tuvo buen fin de semana largo. Venía pensando, no lo van a creer, pero venía pensando anoche en esa inserción. Estuve a punto de llevar a un colega a Santiago. ¿Ya? Eso. Para que me ayuden. Ya. Hasta ahí. Espero que les haya quedado claro, ¿eh? Sobre todo los que están online. Finalmente, y con esto cerramos, con esto terminamos este módulo. Nos quedan 10 minutos. Menos. Quedan 6 minutos. 6 minutos, ¿ya? Ya. Muy simple. Lo que están viendo acá, a pesar que dice caballo, ¿ven? Esto es una imagen de equino. Igual no sirve. Ahí dice clarito, ¿eh? Equino. Ferds. A pesar de que es equino, en el canino es la misma configuración. Y en el bovino, en el porcino y en el humano. En todas las especies, las costillas necesariamente tienen que unirse a la columna vertebral. Pero esta imagen es maravillosa, porque aquí nos explica cómo ocurre aquello. Mira, el tubérculo costal necesariamente, aquí se los voy a marcar, articula con el proceso transverso, formando la articulación costotransversaria. Primera articulación. Segundo. La cabeza costal necesariamente articula con los cuerpos vertebrales, formando la articulación costovertebral. ¿Ya? Ambas articulaciones, las dos, son diartrosis. La primera es subtipo artródea, o sea, permite pequeños movimientos de deslizamiento. Y la segunda es trocoide, o sea, podemos observar rotación. O sea, la cabeza costal tiene cierta capacidad de rotación sobre la superficie de los cuerpos vertebrales. Ya, repito entonces, mira. Me falta el láser acá, he hecho de menos el láser. ¿Se acuerdan del láser? ¿No se acuerdan del láser? Había un láser. ¿O no? Estoy soñando con el láser. Ah, no, pues el Zoom, perdón. Estoy mezclando eso del Zoom, sorry. Ahí hay un láser. Que hay una manito, pero se ve la manito, ¿no? Ya. Ahí está la articulación costovertebral. Perdón, costotransversaria. Y acá la costovertebral. Las dos poseen cápsulas porque las dos son diartrosis. Ah, que no se ve la manito online. No, si no se ve. Para los que están online, no está la manito. Sorry, calma, si ya me di cuenta. Ya, esta vértebra es una imagen craneal de la quinta vértebra torácica, ahí lo dice clarito. ¿Ya? Quinta vértebra torácica. No se preocupen de eso. Lo que interesa ahora es que identifiquen la articulación costotransversaria y la articulación costovertebral.
No hay problema, Dani. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, las dos poseen cápsulas porque las dos son sinoviales. Solo se diferencian en que la primera es artroide y la segunda era trocoide. O sea, hay diferencia en el subtipo. Las dos presentan cápsulas. Ahora, lo que cambia todo esto, las diferencias, las encontramos a nivel de los anexos. ¿Ya? Ligamento del, en este caso, ligamento costo-transversario, que sería esto, costo-transversario, a ambos lados, y el ligamento del tubérculo costal, a ambos lados de la articulación, de color rojo, del tubérculo al proceso transverso. Ahí. Entonces, extracapsularmente hablando, la articulación costo-transversaria presenta dos ligamentos extracapsulares, el ligamento costo-transversario y el ligamento del tubérculo costal. En el canino, felino, equino y bovino. La articulación costovertebral, extracapsularmente, presenta un ligamento radiado, aquí abajo, un ligamento radiado, que lo une al disco intervertebral y a las vértebras. Y además, curiosamente, presenta un ligamento interóseo que se llama ligamento intercapital, que va de una cabeza costal a la otra, pasando por debajo o ventralmente el ligamento longitudinal dorsal, como se muestra ahí en el esquema. Si ustedes se fijan, y con esto termino, ya el número 5 que está ahí en el esquema nos muestra ahí el ligamento longitudinal dorsal. Entonces, ¿cómo se llama el ligamento que va pasando por debajo del ligamento longitudinal dorsal? Ah, ¿no lo dijo? ¿No lo dije? Sí, lo hizo, pero... Ah, se llama intercapital, porque va de cabeza a cabeza. Por aquí está escrito. Está en latín, pero se entiende. Con el número 6, interarticular. Capitis costal. Oh, se me perdió el nombre. Costo transversario, ¿no? Ahí está. Ahí está. Así se escribe, como está ahí. Intercapital. Así. Intercapital en latín. No es tan complicado. Imagínense para un estudiante de medicina veterinaria alemán que no tiene ningún feeling con el latín, nada, ahí sí que es complicado. Para ustedes no debería ser nada complicado, porque toda la nomenclatura en ciencias es de origen latín. ¿Ok? Para que vayan viendo, para que vayan tasando. ¿Ya? Ya, los dejo en libertad de acción un ratito. Nos juntamos a las 12:35. Aquí abajo. ¿Ah? ¿No utilizar ese tipo de imagen para hacerlo? Solamente este tipo de imágenes, Carola. No voy a usar ninguna imagen extraña que no hayamos visto en clase. ¿Una línea y la ligamento? Sí. Sí. No puedo usar otras imágenes que no hayan visto. Sería trampa. No tiene sentido. Dime, Sofi. Así lo sé, Sofi, sí lo sé. Dime. Con esto cerramos. Por supuesto, lo voy a compartir con las dos secciones. Ya, ahora hay varios de ustedes que se manejan bastante bien con las plataformas, con los programas. Si lo pueden compartir con sus grupos de WhatsApp o los grupos también, ningún problema, lo pueden compartir. ¿Ya? Ya, chicos, nos vemos en 10 minutitos más. ¿Va? Y comenzamos la segunda parte de hoy. Después escucha, si no puede estar hoy día, lo escucha después. ¿Ya? Calma. Tranquila. Nos vemos. Nos vemos enseguida. Vamos a dejar esto. Lo vamos a cerrar. Gracias, Sofía, igualmente.